Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más, pues al grupo familiar, pero pues de esta forma, ¿verdad? Que es más como virtual, por los tiempos que estamos viviendo. Y pues yo les quiero pedir que hagamos una oración, elevemos una oración para que esta palabra que se va a dar pues caiga en buena tierra. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que se va a dar el día de hoy. Por favor, Señor, bendícenos, que tu Espíritu Santo esté presente en este momento, que esta palabra sea una luz en la oscuridad de muchas personas, que caiga en buena tierra, Señor, para que pueda dar frutos, para que esta palabra llegue a nuestros corazones, Padre Celestial, y que no se quede nada más solamente en oír, sino ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias por ese tiempo, porque está hecho por ti y para ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues ese trimestre, como saben, estamos empezando un trimestre más. Y vamos a tratar este trimestre acerca de las doctrinas, de todas las doctrinas cristianas, que hasta cierto punto parecen muy básicas, pero que luego se nos olvida. Entonces vamos a darle un refresh a toda esa parte, y entre ellos vamos a hablar del pecado. Y pues muchos de nosotros pensaremos, bueno, pues ya sabemos qué es el pecado, ¿no? Dios, ¿qué nos traes de nuevo? Pero les voy a hablar acerca del pecado, que a veces ya obviamente ya conocemos las leyes mosaicas, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los mandamientos, lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Uno tiene el discernimiento, porque ya cuando empiezas a crecer en Dios, ¿verdad? Sabemos la diferencia y cómo el Espíritu Santo nos va dando ese discernimiento para hacer o no el bien. Pero antes, cuando no éramos seguidores de Dios o no éramos sus hijos, pues antes el pecado era más fácil hacerlo, porque pues no veíamos como tanta maldad, ¿no? Porque nuestra raíz, por la misma transgresión de Adán y Eva, pues nuestra raíz es más como pecadora, ¿no? O sea, como que somos mucho carne. Entonces, en nuestra carne, como todavía no habíamos nacido espiritualmente, entonces éramos muchísimo más carnales que espirituales. Y por eso es que hay muchas cosas que pues no pretendíamos hacerlos, pero finalmente pues las terminábamos haciendo o no lo veíamos malo. No hay muchas cosas, por ejemplo, que yo decía, ay, qué exagerados, ¿cómo esto les puede parecer pecado? Esos son, ay, esos cristianos son bien exagerados y bien así dramas y bien no sé qué. Pero ya cuando empiezas a seguir a Jesús, te das cuenta del maestro que tienes, del padre que tienes, entonces ahí es cuando cambia tu educación también. Y al cambiar de educación espiritual nos vamos dando cuenta cómo es Cristo, entonces como que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a leerlo, empezamos a seguirlo, empezamos a querer ser como Él, y es ahí donde cambia un poquito la perspectiva y donde nos damos cuenta que ya dejamos de hacer el pecado, pero ya está, es inconsciente. Antes lo hacíamos inconsciente, pecábamos, y ahorita ya inconscientemente ya no pecamos tan fácil, porque traemos al Espíritu Santo que él mismo nos va dando ese discernimiento y nos va haciendo ser diferentes. Claro, es un proceso. No significa que nadie esté libre, ¿no? De que nadie peque nunca como cristianos. Sí, claro que en algunas ocasiones pues también somos carne y lo llegamos a hacer, pero a lo que me refiero es que ya tenemos ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo, o eso que nos redarguye, que después sabemos pues que lo hicimos mal. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ahorita en la parte no de es que todo mundo lo hace. Ah, pero si fulanito que es cristiano lo hace, ¿por qué yo no? Pero es que ya no es de que si fulanito o sutanito lo hace. Primero uno debemos de dejar de juzgar, porque dice la palabra que no veas primero la paja de tu hermano si no has visto que tú tienes una viga en tu propio ojo. Entonces, debemos uno por dejar de juzgar a los demás. Paso 2, debemos de reconocer también que nosotros lo que hicimos mal y enfocarnos, en lugar de estar viendo a los demás, enfocarnos más en qué es lo que hacemos nosotros mismos, porque a veces nos las pasamos juzgando, mira, muy líder, pero hizo esto, o mira, el pastor, esto, no sé si sea pecado, o fulanito, mira, dice que muy cristiano y todo, pero está en fornicación. O sea, hay cosas que a veces juzgamos o que pensamos y no, debemos de dejar de juzgar al prójimo, dejarlo en manos de Dios. ¿Y por qué no mejor, en lugar de juzgarlo, por qué no oras por esa persona? ¿Por qué si ves que alguna persona está en transgresión, por qué no mejor lo bendices? Mejor ora por él, porque así es como nos gustaría que cuando nosotros pecamos, que en lugar de que nos juzguen, pues mejor que oren por nosotros, ¿verdad?
y que nos den un buen consejo y un alivio y una bendición va a ser mucho más grande que el juzgar. Eso es lo primero. No ser tan jueces, porque de eso se encarga Dios, y nosotros ser más hermanos, más cálidos, ¿no? Para también poder bendecir a otros. Eso es una parte importante del pecado. Entonces dejemos eso de, bueno, es que si todo el mundo lo hace, ¿qué tanto es tantito? Entonces, como a veces les he comentado en el grupo familiar, que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, a veces con poquito que pequemos, eso puede cambiar totalmente el destino de nuestras vidas. Ahora, el pecado te lleva a girar hacia el otro lado. Tú estás bien enfocado en lo que es Dios y de repente cometes un pecado, por muy pequeño, por muy sencillo que lo veas. Entonces, de repente tú estás enfocado, ¿no?, en Dios y vas como hacia el mismo carril y de repente te topas en que a lo mejor decides cambiar tantito de dirección y girar. Pero luego si giras, pues ya te desvías completamente del camino. Por ejemplo, yo sé que a muchos les pasa, porque yo lo he vivido hasta con Auris, ¿no? Es con la que más seguido me pasa esto, con mi mamá, que vamos en el coche y de repente nos dice el Waze, gira a la derecha. Ay, ¿qué tal así? Gira a la derecha en la rotonda, ¿no? Porque así hablan, así de, en la siguiente rotonda encontrarás. Es muy chistoso. Bueno, ese es otro tema. Entonces, ya giras, ¿no? Pero de repente uno dice, no, es que aquí se ve más cargado de tráfico. Y te está diciendo el güey, es que por aquí se ve que va a ser más tiempo, pero es que lo que no sabemos es que nosotros no estamos viendo más allá del embotellamiento que vemos ahí, ¿no? Decimos, no, se ve que hay mucho tráfico, ¿y por qué nos mandó el güey para acá? Mejor vámonos para acá, aquí se ve vacío, ¿no? Y te vas por el otro camino. Pero de repente te das cuenta que nada más el embotellamiento de esa cuadra o de esa glorieta y que después ya no iba a haber tráfico y sin embargo tomaste tu propia decisión y no seguiste la dirección del que sí ve más allá, porque el Waze, pues como es satelital, pues sí se alcanza a ver más hacia allá. Entonces volteas, te vas del otro lado y resulta que allá había un accidente que tú no habías contemplado porque no lo veías de principio. Y resulta que hiciste mucho más tiempo y que cambiaste de dirección de la que ibas. Entonces hiciste más tiempo y aparte, como ves el embotellamiento, ya te fuiste hasta allá, entonces te quieres regresar y te regresas mucho más para atrás y del otro lado ya habías llegado. Entonces de repente termina siendo un desbarajuste por no seguir pues instrucciones. Y a veces lo mismo pasa con Dios. ¿Qué tanto es pecar en algo sencillo, no? Entonces cambias de dirección y te das cuenta que cuando menos te lo esperas vas por un camino completamente distinto, y es ahí cuando, como haces más tiempo, se detiene el plan de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios te tenía preparado un lugar maravilloso al que ya casi ibas a llegar, de repente, por no seguir las instrucciones, de repente fue no llegué, ¿no? Me quedé a mitad de camino, porque qué tal si ibas a un lugar bien padre de vacaciones y dijiste, no, como hay tanta gente, y cambiaste de dirección, y dices, no, mejor voy otro día. Y te regresas y ya no llegas al destino que tenías contemplado. Entonces lo mismo pasa con Dios. Si tú no sigues las instrucciones y te vas tantito por el pecado, por un cambio de camino, ¿por qué tanto es tantito? Es solo una vez o esas cosas, de repente te regresas y puedes cambiar completamente la dirección de tu vida. Entonces cambias el propósito que Dios tenía para ti. Pero bueno, Dios, ¿qué pasa? Ok, si ya mi vida está girando poco a poco, si ya he tomado direcciones equivocadas muchas veces, ¿qué puedo hacer ahora? Para empezar, recuerda que Dios te perdona de tus pecados, pero el hecho de que te perdone de tus pecados, porque estamos por gracia, ¿verdad? Y no por obras, y pues Dios se mueve a través de nuestra fe, no de nuestros actos, porque si fuera a través de nuestros actos, pues ya hubiéramos perdido como que el enfoque, ¿no? O ya hubiéramos perdido pues el perdón de Dios en muchas cosas. Entonces, como estamos por gracia, no se trata de que, ay, bueno, al fin que Dios no me perdona, al fin que Dios me perdona de eso y al fin que Dios me perdona del otro. Sí, hermano, pero por una parte recuerda que entonces lo que tú estás teniendo es un remordimiento, no un arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es cuando ya no lo vuelves a hacer, ¿no? Cuando aprendes de eso y cambias tu forma de ver las cosas o los hábitos o el pecado que antes tenías, ahorita ya no lo haces más. Entonces, ese es el arrepentimiento. Y el remordimiento es como que ese cargo de conciencia de momento, pero que en el momento sientes ese remordimiento y que después se te olvida. Entonces, el remordimiento es carnal, el arrepentimiento es espiritual, y es ahí donde entra también la fe y donde entra también el perdón de pecados. Ahora, pues
entonces ya cambias tu dirección, ¿no? Ya cambias de dirección, ya ibas a ir hacia este lado, pero no quisiste seguir la instrucción, entonces te vas para acá, ¿no? Bueno, entonces el haber volteado para otro lado y el dejarte ir un poquito hace que después quieras encontrar caminos en donde no los hay. Por ejemplo, el amor a veces es más fácil en lugar de encontrarlo en Dios o por completo y en ti mismo. ¿Qué pasa? Que quieres encontrar el amor en otras personas, en otras situaciones, o que quieres encontrar la felicidad en otros lugares donde no. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a caer en cosas. Yo aquí le puse, pues empiezas a buscar la felicidad donde va a ser temporal, ¿no? Como pues en las redes sociales, en relaciones destructivas, tanto o relaciones tóxicas, tanto con una persona, con una relación sentimental, como con amigos que no son los más adecuados para ti. Empiezas a encontrar refugio en el alcohol, en el cigarro, empiezas en la comida, en la pornografía, o empiezas a adulterar por buscar la tentación, empiezas de repente ya tenemos mucha ansiedad, o de repente tenemos depresión, o de repente estamos muy nerviosos, muy irritables, a veces tenemos insomnio. Entonces todo eso empieza a generar una cosa, lleva a la otra, la otra, la otra. Entonces de repente se hace una bola gigante con la cual ya no podemos. Pero por eso yo no digo que de ahí Dios no te va a sacar. Claro que sí, porque tenemos a un Dios que es un Dios de amor, y por supuesto que Él te va a librar de todo eso. Pero ¿para qué va? O sea, ¿para qué pasar por toda la bola de nieve si la dirección era para acá? O sea, ¿para qué? ¿Sí me explicó? ¿Para qué nos damos tantas vueltas si podemos ir nada más en una sola dirección, y que sabemos que esa dirección es la correcta? Porque nosotros no lo vemos todavía, pero el propósito ahí está. Aunque ahorita no veamos el por qué o el para qué, ya está, que Dios tiene un propósito en nosotros y que tiene una historia mejor de la que nosotros podamos pensar para nosotros mismos. O sea, la historia que nos tiene Dios es mucho mejor, o el propósito, lo que nos tiene Dios preparados, es mucho mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar que queremos para nosotros mismos. Amén. Entonces, pues yo te invito a que no te destruyas. De verdad, no te destruyas, porque todos hasta cierto punto tenemos cosas destructivas en nuestras vidas. No te destruyas, de verdad. Dios ya hizo todo eso. O sea, Dios ya murió para que tú vivas. Entonces, el pecado es a través de el pecado te lleva a la muerte, ¿no? Porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, para todo eso, pues alguien tiene que morir por el pecado, ¿no? Lo vemos desde el Antiguo Testamento, alguien tiene que morir por el pecado. Y ahorita nosotros no tenemos que morir, porque ya hubo un ser extraordinario que se hizo hombre, y que en su momento hubo alguien que murió por nosotros, ¿sí? Pero que Él sigue vivo. O sea, en su momento se hizo hombre y estuvo con nosotros, pero ahorita su espíritu sigue y permanece para toda la eternidad. Entonces, Él te dice hoy, yo no quiero condenarte, yo morí para que tú vivas plenamente. Entonces, ¿qué necesidad de estar sufriendo con cosas que solamente nos hacen que gire nuestro rumbo? ¿Qué necesidad de estar buscando felicidad o llenando vacíos donde no los hay? ¿Qué necesidad de estar pecando cuando Dios te invita a que estés en santidad para que puedas sentir más su presencia y su espíritu? De verdad que no hay nada más maravilloso que sentir la paz en los corazones de aquellos de los que siguen a Jesús, y agradecerles que también es por amor, ¿sabes? Con amor dejas de hacer muchas cosas por amor. Entonces, hay veces que ni siquiera sé obediente para que Dios no. Es porque lo amas, porque estás enamorado, porque por amor puedes llegar a hacer cosas tan bonitas. Entonces, el amor de Dios que te lleva, hermano, a hacer cosas muy hermosas. El agradecimiento de lo que hizo en la cruz por nosotros. Nosotros no tendríamos por qué estar sufriendo por todo. De verdad que ya tenemos a Jesucristo, que Él fue el que pagó el precio por nosotros. Ya nosotros deberíamos dedicarnos a disfrutar, que a pesar de que vamos a tener problemas, porque la Biblia dice, ¿no?, que en el mundo tendremos aflicciones, pero dicen, confíen en mí que yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué necesidad de estar sufriendo y de estarnos cambiando de dirección cuando sabemos que al final vamos a llegar al mismo camino, que es Jesucristo? Así que yo te invito a que antes de pecar, que le pidas mucho al Espíritu Santo, hermano, que te dé ese discernimiento. Si hay algo, un aguijón, como lo dice Pablo en sus cartas, si hay un aguijón, pues pídele a Dios, hermano, pídele a Dios. Si hay algo en lo que tú estés ahorita, pues
que estés batallando en tu casa o contigo mismo, pues hay que analizarse y decirle a Dios, Dios, es que yo estoy pasando por eso, a mí me cuesta mucho trabajo dejar este pecado, o según yo ya te lo juro que de verdad de corazón yo sí estaba bien arrepentida, y de repente cuando menos lo vi venir, otra vez ya había transgredido. Entonces es momento de pedirle perdón a Dios y que te ayude en esa lucha que traemos, porque somos carne, entonces traemos luchas, entonces que te ayude con esa lucha para que podamos estar más en santidad, porque la santidad es igual a la presencia de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué tanto quieres recibir de Dios? ¿Qué tanto quieres escuchar sus instrucciones? Pues de eso va a depender mucho también la santidad en la que estemos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo obviamente va a estar en los corazones donde hay mucha más santidad que los que están llenos de pecado. Entonces, yo te invito a que lo pienses, te invito a que cambies de dirección tu vida, porque aún estás a tiempo, porque gracias a Dios estás vivo, porque gracias a Dios ahorita es el tiempo de arrepentirnos y de agradecerle que Él murió por ti para que tú seas feliz. O sea, eso, qué regalo tan grande, ¿no? El que alguien te diga, oye, yo morí por ti para que tú seas feliz. Dime si hay algún regalo más grande que ese. Es un regalo que ni siquiera merecemos, pero que Él lo quiso pagar simplemente por el hecho de que nos ama. Entonces, pues, Él te ama tanto que quiere verte diferente, quiere que vayas en su dirección, porque atrás de lo que tú no ves, Él ya tiene algo hermoso para ti. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque nos perdona de nuestros pecados, porque Él nos exime, ¿verdad? Pero también porque siempre saca el pecho por nosotros, porque a pesar de que luego la regamos, Él vuelve a sacar el pecho por nosotros. Y si lo volvemos a regar, Él vuelve a sacar el pecho por nosotros. Creo que ya es momento de que nos caiga más el 20 y nos volvamos más sensibles a su voz. ¿Y cómo? Pues ya saben, nuestros ejercicios espirituales, ayuno, oración, lectura de la palabra, congregarnos, escuchar la palabra de Dios. Entonces, todos esos ejercicios espirituales son bien importantes, alabarlo, ¿no? Son tan importantes y son básicos para que nosotros podamos tener una mejor relación con Él. Entonces, hermano, yo te invito a que estés en oración, y si es la primera vez que escuchas acerca de Jesucristo, que todavía no estás muy convencido si quieres que viva o no en tu corazón, si realmente estás cansado de tu vida y sientes que no hay un cambio, yo te digo que sí, yo te digo a ti que sí hay un cambio, y que recibas a Jesús en tu corazón y que le digas, Señor Jesús, perdona todos mis pecados, yo te acepto como mi Señor y Salvador, escribe mi nombre en tu libro de la vida. Yo quiero conocer tu verdad, quiero que tu Espíritu Santo me llene. Y la oración, a veces me dicen, es que no sé cómo orar o no sé si estoy orando bien. La oración es muy fácil, ponte a platicar con Dios. Es todo. La oración es más sencilla de lo que crees, no te compliques tanto. Las cosas más sencillas luego son las más hermosas, y es muy sencillo platicar con Él. Ni siquiera hay que aprenderte nada de memoria, solo dejar que tu corazón se conecte con el corazón de Él. Les mando un beso y un abrazo, y vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, y te pedimos, en el nombre de Jesús, que tú nos limpies de todos los pecados. Perdóname si a veces caigo en errores, si vuelvo a cometer el mismo error que yo te prometí en su momento que ya no iba a hacer. Perdóname si a veces he encontrado vacíos donde no los tiene que haber. Discúlpame, Señor, y te pido que me lleves a un arrepentimiento profundo, que no siempre sea un arrepentimiento, que no sea siempre un remordimiento continuo, sino que me lleves a un arrepentimiento profundo donde yo ya no lo vuelva a hacer, donde ya pueda cambiar mi forma de vida para poder estar más en santidad y estar más cerca de tu presencia. Y te doy gracias, Señor, porque tú, a pesar de la imperfección que tengo, tú a pesar de todo me sigues perdonando todos los días, y yo te agradezco porque sin ti mi vida pues no tendrá sentido. Entonces te doy gracias, Señor, por todo lo que hiciste, haces y sigues haciendo por mí día tras día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les mando un beso enorme. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Los extraño demasiado, pero bueno, aquí estamos. Lo que necesiten, saben dónde encontrarme. Estoy a su servicio, y que Dios los bendiga.